Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Pasadas las 7 de la mañana le damos la bienvenida si recién se incorpora. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, desde el pasado viernes, mucho ha ocurrido en lo político. Destaca lo que pasó en la Embajada de Argentina, que estaba bajo la custodia de Brasil y que recibió a numerosos efectivos de seguridad. Está la salida del país de Edmundo González Urrutia, sin duda. Todas las reacciones que ello generó en Venezuela, en España, entre países, de organismos multilaterales. Entre ellos, por ejemplo, el comunicado de Borrell frente a la Unión Europea, el comunicado de Países Bajos, declaraciones del fiscal Tarek William Saab también en Venezuela. Está la primera carta de Edmundo González, luego la leída por su hija. Está la declaración de María Corina Machado convocando una manifestación en Madrid que ocurrió diciendo que la oposición está muy unida, que pronto se conocerán detalles de la salida de González Urrutia. En fin, insisto, es muchísimo lo ocurrido en 72 horas y más aún luego del 28 de julio. Y por eso hemos querido invitar a Luis Peche, consultor político. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, Román, por la invitación. Buen día. Detrás de lo ocurrido en estas 72 horas que me quedo corto, ¿qué hay? ¿Qué ves? Bueno, creo que pareciera, en términos generales, un golpe muy duro para la oposición, para la sociedad civil venezolana, en general para los venezolanos. Creo que pocas personas podían imaginarse hace un mes que Edmundo González Urrutia estaría a esta hora en suelo español, ¿no? Creo que nos habla mucho de lo que ha sido el último mes en política en Venezuela y ese panorama en general que ha visto cómo se ha agravado una crisis política en todos los términos y para todos los actores dentro de Venezuela, para la comunidad internacional, que ha visto también de forma impotente cómo no logra incidir para generar espacios de negociación, de conversación, que permitan, digamos, conseguir ciertos acuerdos o que permitan desencallar esta crisis que ha venido post-28 de julio, ¿no? En términos generales... El 28 de julio como elección era una de las cerraduras para abrir esa puerta, para destrabarla. ¿No ocurrió? ¿No? Y digamos... Este es un trabajo de meses, no solamente de actores nacionales, sino internacionales, que intentaron que esa fecha, hay que recordar el Acuerdo de Barbados, en el cual se insistió muchísimo la aplicación de este acuerdo que servía como marco para la normalización de la vida política del país, al final pareciera que quedó en letra muerta de todos los puntos que se avisoraban en ese papel y que parecían, digamos, de alguna forma enrumbar a Venezuela hacia esa normalización. Hoy se ven como algo demasiado lejano, ¿no? Y ese es el principal fracaso de la comunidad internacional con relación a Venezuela a esta hora, en este día. Ojalá se pueda reivindicar. Hay gobiernos que han seguido intentándolo, sobre todo creo que la comunidad internacional ha limitado esa actuación a los aliados históricos del oficialismo, Colombia, Brasil, México, pero bueno, revisando incluso las declaraciones de estos actores en la última semana, pareciera que hay una especie de resignación, ¿no? No una suerte de dejar de intentarlo, sí, pero intentarlo entendiendo que hay muchas limitaciones a la hora de hablar y que pareciera que desde el sector oficial, sobre todo, yo creo que esa carga no se le puede achacar a la oposición, porque ayer lo comentaba en otro espacio que a la oposición se le pidió asumir la ruta electoral y la asumió, a la oposición se le pidió asumir la negociación y la asumió, y no es en ese lado de la ecuación donde está la falla, no es de ese lado donde se han visto los problemas que a esta hora pues tienen al país sumergido en una crisis. Luis Peche es nuestro invitado. Luis, en ese sentido, yo creo que hay un primer reto comunicacional, pero un reto anímico también, si me permites, político sin duda, que tiene la oposición, y es evitar que la gente haga analogías con lo que ha ocurrido en el pasado, con momentos anteriores, con reveses, con esperanzas rotas, y la verdad es que no tiene demasiados medios para difundir sus ideas. Sí, hay un entorno que hace muy complicado tanto la difusión de ideas como también, bueno, el peso de los hechos, ¿no? Como te decía al principio, ver a Edmundo González en este momento en el territorio español es un masazo anímico para los venezolanos que día a día pues dicen, bueno, esto es un nuevo episodio de fracaso y de decepción, ¿no? Sí hay diferencias, yo creo que hay
Hay diferencias, sobre todo por lo que sucedió el 28 de julio, en el que millones de personas se expresaron. Y bueno, creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Sin embargo, pues bueno, al final el peso de los hechos hace que sea complicado que no hayan comparaciones con episodios pasados, y es un gran reto que tiene el liderazgo político opositor, y es comunicar dónde están las diferencias, por qué esta vez es diferente, qué cosas han cambiado entre un momento y otro, y cómo seguir, cómo se va a avanzar en un entorno que es tan complicado, ¿no? Es Luis Peche, nuestro invitado. Quiero volver por un momento otra vez al fin de semana. Delcy Rodríguez y el canciller español hablan de conversaciones. El canciller español insiste en que no hubo negociación. Sin embargo, negociación es el término que utiliza el abogado Haro, el abogado de González Urrutia. González Urrutia sí habló de la palabra coacción, pero de nuevo interviene el abogado Haro diciendo que no hay mayor presión sobre la hija de González Urrutia, que vive en Venezuela. ¿Qué se sabe a ciencia cierta de la salida de González Urrutia y de esta nota de protesta que envía el gobierno venezolano a la sede de Países Bajos, por ejemplo? Yo creo que esa declaración o ese actor que es el gobierno de los Países Bajos es clave en esta coyuntura, ¿no? El canciller de los Países Bajos, que también emite una declaración sobre la situación de González Urrutia, bueno, también dice que ellos le ofrecieron la oportunidad a González Urrutia de permanecer en territorio venezolano en esa sede diplomática, y él lo rechazó. Desconocemos muchísimas partes de esta historia. Sí. Yo creo que eso es algo muy importante de aclararlo. No es una labor juzgar o decir actuó mal, actuó bien, porque hay muchos temas personales que también influyen en las decisiones políticas. Yo creo que hay algo importante que hay que resaltar acá, y es que Edmundo González Urrutia, si pensamos en su figura en el mes de febrero, era una persona que estaba retirado de la vida pública, probablemente haciendo cosas personales, dedicándose a su familia, y que en cuestión de 6 meses vio volteada por completo su vida, girando el país, recorriendo en nombre de una plataforma política una elección presidencial, algo que, bueno, yo creo que cuando estaba en su cena de Año Nuevo, ni en el mejor de sus escenarios, por llamarlo de alguna forma, lo pensó, ¿no? Entonces es una situación que es muy cambiante. Entendemos que es una persona de 75 años que está en otro contexto de su vida. Entonces, bueno, hay muchos vacíos en esta historia. Bueno, hay que ver cuál va a ser su declaración. Hay que esperar también esta reunión con Pedro Sánchez, donde le van a dar los lineamientos, digamos, las pautas sobre cómo va a ser su proceder, entendiendo la figura bajo la cual él está representado en este momento. Y además que como diplomático conoce muy bien, además. Por supuesto. La llegada de González Urrutia a España genera todo un debate interno en la política española. El papel de Rodríguez Zapatero. Bueno, pareciera que Rodríguez Zapatero fue una figura clave que lleva ya varios años haciendo incidencia en la política nacional. Creo que es una figura que no deja indiferente a nadie por la desconfianza que puede transmitir hacia ciertos actores y la forma en la que se ha expresado sobre Venezuela en episodios pasados, ¿no? Creo, bueno, hubo un debate también en el seno del Congreso Español cuestionando la figura de Rodríguez Zapatero. Voceros del Partido Popular, principal partido opositor al gobierno de Pedro Sánchez en España, aseguraban que su figura estaba quitándole un problema de encima a Maduro en vez de ayudar a una solución para Venezuela, y creo que ese cuestionamiento es bastante legítimo, ¿no? Sin embargo, creo que hay que seguir esperando para ver cuáles fueron el resto de las cosas que se conversaron en el marco de ese acuerdo que lleva a Edmundo González Urrutia a estar en suelo español. Luis Peche es nuestro invitado. Luis, en Venezuela, en nuestro país, el tiempo, en la medida que va transcurriendo, ¿juega en favor de quién? Pareciera que conforme pasan los meses, pues, por lo menos en términos de comunidad internacional, de realidad política, etcétera, el tiempo pareciera correr a favor del oficialismo, ¿no? Sobre todo cuando pasan los meses y no se ven cambios sustanciales con relación a la dinámica política. Ves que, bueno, quien permanece día a día conversando desde una posición de poder es Nicolás Maduro, quien firma acuerdos, quien habla ya de sus planes de aquí a 2030, mientras que, bueno, la oposición intenta mantenerse en los pocos espacios que puede comunicar, actuar, incidir, entendiendo todo el contexto que ha llevado a muchas personas a no poder hacer política activa en Venezuela entendemos el contexto en el cual se tiene que hacer política en Venezuela en este momento. Eso hace muy cuesta arriba para la oposición, pues, poder plantear de frente al país su propuesta y demás, pero es un reto que tiene que afrontar, y ahí es muy importante, pues, obviamente, la vocería de María Corina Machado desde el territorio de Venezuela y de Edmundo González Urrutia desde afuera, quienes tienen la obligación de plantear cuál va a ser, digamos, esa ruta para lo que queda de año y para el inicio de 2025. Hablando de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado, Luis Peche, que nos acompaña hoy en el estudio.
Ellos dos, junto con la Plataforma Unitaria Democrática, se han mostrado aún a la fecha unificados, tratando de soportar esta tremenda, ya ni siquiera turbulencia, tormenta que están atravesando. ¿Sostener esa unidad depende de qué? Depende de muchas cosas, ¿no? Yo creo que depende de la factibilidad de ese cambio político, ese discurso y eso que te comentaba en la pregunta anterior, que era, cómo hacer viable una posibilidad de cambio. No es solamente para los venezolanos, que obviamente es el principal público objetivo, Claro, pero claro. también los dirigentes que están en los estados, en los municipios, en cada pueblo del país y que dicen, vale la pena seguir dedicándome a hacer política entendiendo el contexto en el cual vivimos. Creo que esa unidad, que al final termina siendo de abajo hacia arriba, porque es quien sostiene al final esos movimientos políticos que al final termina movilizando millones de personas en los días electorales, pues también se va a jugar, porque el año que viene, cómo se le plantea al país la posibilidad de acudir a nuevos procesos electorales, entendiendo todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Luis, en redes muchos han hablado en estos días de ajedrez, hacen analogías, comparaciones. ¿Esto es jaque mate? ¿Qué es esto? En términos ajedrecísticos yo diría que es jaque, yo no soy muy ajedrecista, pero creo que sí, creo que obviamente lo que hemos vivido en los últimos días ha sido un golpe bastante fuerte que pone en vilo esa expectativa que parecía ser, y volviendo a los términos ajedrecísticos, un jaque al revés, parecía que la oposición política tenía esa ofensiva muy adelantada en contra del oficialismo y un mes después pues la situación es distinta, ¿no? Utilizando las herramientas y medios que se sabe que ha tenido el poder para utilizar, pues hoy la oposición luce debilitada, sobre todo para poder accionar en el día a día sus propuestas, sus proposiciones, entendiendo, toda la situación para las personas que están dentro de Venezuela y para hacer política es difícil la situación. Para muchos hoy hablar de negociación o de diálogo genera casi que urticaria. Entonces, ¿por qué sentarme a negociar? ¿Cuáles son los incentivos para sentarme a negociar? Porque tengo los argumentos suficientes y no quiero hacerlo. Pero en ese sentido, el papel de Gerardo Blay, no lo hemos escuchado todavía, de los negociadores, de los mediadores, ¿hay actividad? Nada que decir, nada que negociar. Bueno, actividad tiene que haber y debería haber. El problema no es solamente sentarse a hablar, el problema es cumplir lo que se promete, ¿no? Lo que se firma. Lamentablemente hay precedentes que nos obligan a pensar como, no es solamente sentarse y negociar y decir, yo estoy de acuerdo, tú también estás de acuerdo. Es la implementación de lo acordado, ¿no? Y ese es el gran problema de lo sucedido, por ejemplo, con Barbados. Barbados, cuando tú lees el acuerdo, yo como venezolano, no como analista, como venezolano digo, esto es una buena noticia para los venezolanos, que haya esta posibilidad de poder destrabar el juego de esta forma y que todos podamos, seguir adelante de la forma que se pueda. El problema es la implementación de Barbados, por tantas limitaciones que han habido a la hora de implementar y porque, quizás esa palabra firmada no representa a todas las personas que se supone que están representadas en esa mesa. Entonces, el papel de los negociadores es fundamental, sigue siendo muy necesario. El problema, más allá de que hablen, es que lo hablado pase a la acción. Gracias, Luis, por acompañarnos esta mañana, por la visita en el estudio. Seguimos en contacto, muchas gracias. Luis Peche es consultor político y nos acompaña a esta hora en nuestro programa. Seguimos.